Bienvenidos a la ITV de Baesa. Queremos dar las gracias, antes de todo, a todos los técnicos que han participado en los concursos de motivación. Hoy vamos a realizar dos sorteos correspondientes a la ITV MMI y MP3 y a la ITV Sillas de Niño en el Audi TT. Tenemos con nosotros a Óscar, del Servicio Oficial Servissimo de Igualada, que dirá dos números al azar que corresponderán a los ganadores, y también a Javier Ruiz Medina, responsable de accesorios originales Audi, que ha proporcionado los premios. Bien, Javier, querías comentar algo, ¿verdad? Sí, bueno, en primer lugar, buenos días a todos. Mi nombre es Javier Ruiz, soy responsable de accesorios originales Audi, para aquellos que no me conozcan. Y como ya va siendo costumbre, pues estamos involucrando el tema del accesorio cada día más en todos los temas de la marca, y por eso ya en segunda ocasión estamos proporcionando también una serie de regalos. En esta ocasión, para los ganadores de las ITVs que acabas de mencionar, proporcionamos dos series de llantas de la marca Hábitos para que de este modo, bueno, pues podéis disfrutarlas y promocionar también un poquito el tema. Yo os deseo sobre todo que las disfrutéis y para cualquier tipo de consulta, como siempre, quedo a vuestra disposición. Muy bien, muchísimas gracias, Javier. De nada. Bien, de la ITV MMI en el MP3 han acertado 32 técnicos. Dentro de este sobre hay una lista con los técnicos que han acertado. Están numerados de la 1 a la 32. Bien, Óscar, di dos números al azar. El 10 y el 31. El 10 y el 31, muy bien. El 10, Julio Ángel Lerma Carrillo, de Ayuit Motor. Y el coordinador, Begoña Zuluaga San Millán. Y el 31... El 31, Fernando Agudo Tirado, de Sarsa Vallés. Coordinador, Rafael de Ramón Amat. Muy bien, perfecto. Bien, ahora de la ITV Sillas de Niño en el Audi TT han acertado 18 técnicos. También dentro de este sobre hay una lista que están numerados, del 1 al 18. Di dos números también, por favor. El 8 y el 13. El 8 y el 13, perfecto. El 8, Santiago González Bonilla, de Ibáñez Motor. Y el 13, José Luis Santiago Sáez, Automova. Coordinador, Sonia Ortega Najera. Perfecto. Muy bien, enhorabuena y gracias por participar. Hola, bienvenidos a la emisión de Audi desde Ingolstadt. El tema que hoy trataremos es el Audi Lane Assist, o asistente de mantenimiento de carril. Y para ello nos acompaña en el estudio Bernd Kormeyer, el experto que nos dará todas las explicaciones correspondientes. ¿Qué tal, Oli? Bernd, ¿podrías explicar en qué consiste el Audi Lane Assist, o asistente de mantenimiento de carril? Se trata de un asistente completamente nuevo. En esta emisión trataremos los siguientes temas: funcionamiento, señales y ajustes del asistente, componentes y hardware necesario y autodiagnóstico del asistente. Comenzamos el programa realizando una breve explicación sobre el funcionamiento del Lane Assist, o asistente de mantenimiento de carril. La función de dicho asistente consiste en alertar al conductor ante posibles salidas involuntarias del carril de conducción. Imaginen su vehículo circulando por la autopista. De repente se salen del carril de conducción por causas involuntarias. La cámara del asistente de mantenimiento de carril lo percibe y da un aviso al conductor inmediatamente mediante una vibración del volante. Naturalmente, esto sucede solo si el desvío es involuntario. El asistente reconoce de una manera muy sencilla si el desvío es voluntario o no. Si el intermitente está activado, lo considera voluntario, y si no lo está, lo considera involuntario. Entenderán mejor cómo trabaja el asistente en el siguiente vídeo. En dicha simulación, el asistente de mantenimiento de carril está conectado y activo. Se reconoce por el testigo verde en el cuadro de instrumentos. En este ejemplo, el conductor se acerca involuntariamente a la línea vial derecha del carril, por lo que el asistente avisa mediante una vibración del volante. La reacción del conductor es la siguiente: corrige la marcha del vehículo al interior del carril. Por cierto, el asistente de mantenimiento de carril funciona solo a partir de 65 km/h, y cuando las líneas viales delimitadoras de carril de ambos lados son claras. Aquí de nuevo desde otra perspectiva. La zona representada en azul es la zona de captación de la cámara, que alcanza unos 65 metros.
Desde esta nueva perspectiva, se ve de nuevo cómo el conductor se desvía del carril involuntariamente hacia la derecha. Mediante la vibración del volante se avisa al conductor. Por cierto, si al cambiar de carril el conductor activa el intermitente, el asistente no avisa, ya que supone que el cambio se realiza de forma voluntaria. Una vez hemos visto el funcionamiento del asistente, centrémonos en el testigo de aviso de salida de carril en el cuadro de instrumentos. ¿Qué diferentes estados de asistente puede indicar? Existen 3 diferentes. Para entenderlo mejor, hemos preparado un gráfico. En el icono superior del gráfico, el testigo en el cuadro de instrumentos está apagado. Esto significa que el conductor ha apagado el asistente de aviso de salida del carril. Para activarlo deberá presionar el pulsador en la palanca de intermitencia. Esto quiere decir que si el testigo no está encendido, el asistente está apagado. El testigo en amarillo significa que el conductor ha activado el asistente, pero éste no podrá avisar al conductor si pisara la línea vial que delimita el carril. Eso puede deberse a muchos motivos. En primer lugar, el asistente trabaja a partir de una velocidad de 65 km/h, por lo que a velocidades menores no avisará aún estando conectado. Probablemente no reconoce las líneas delimitadoras de carril en ambos lados, por lo que no dará vibración de aviso. Otra causa podría ser que el carril fuese demasiado estrecho, ya que el asistente no trabaja en carriles menores de 2,5 metros ni mayores de 5 metros. El asistente también se desactiva temporalmente por efectos meteorológicos, aunque siga conectado. Ok. Pero en general, el testigo se ve así. En verde. Exacto, todo lo que está en la zona verde indica que el conductor ha conectado y activado el asistente y que se circula a una velocidad superior de 65 km/h. El asistente está pensado para autopistas y carreteras grandes. Funciona con estas condiciones. Hemos explicado ya los otros estados en los que se puede encontrar el testigo. Pasemos ahora a hablar del hardware, que se encuentra encima de la mesa. Este es el hardware. El componente central del asistente es el sensor combinado que se encuentra junto con el mando formando un conjunto. La cámara tiene un objetivo con una distancia focal de 6 milímetros. Se trata de una cámara en blanco y negro con una resolución de 64 por 84 píxeles. En la misma unidad está integrada la unidad electrónica de mando completa. ¿En qué lugar se encuentra esta unidad de mando? Está montada en el soporte negro que tengo en las manos en este momento. La ventana con forma de trapecio es el objetivo de la cámara. Esto significa que en este rebaje la cámara capta la zona delantera del vehículo. Este soporte está ubicado por encima del sensor de luz de lluvia y por debajo del extremo superior del parabrisas. Me gustaría encastrar esta unidad para que vean exactamente cómo es. La he introducido por esta guía y por el otro lado simplemente se presiona hasta oír el clic. Eso significa que simplemente se debe presionar la unidad de mando y ya está correctamente instalada. Es sencillo, ¿verdad? Solo se necesitan 2 maniobras. Sí, es así de sencillo. Deberá comprobarse que el objetivo sale por la ventana de visión de la cámara. Esto quiere decir que está en la posición correcta. Bien, referente al hardware, ¿cómo se enciende y se apaga el asistente? El conductor lo puede encender o apagar con el pulsador situado en la palanca de luces de intermitencia. También la he traído para mostrarlo. Está situado en la misma palanca de intermitencia. El asistente se activa o se desactiva accionando este pulsador, denominado en los manuales como el E517. El asistente memoriza el estado. No se trata de un interruptor sino de un pulsador. El asistente sabe cuándo está encendido y que para apagarse debe volverse a accionar el pulsador y viceversa. Por último, pero no menos importante, es el motor vibrador con el cual se produce el aviso. Ajá. Vemos una masa centrífuga desequilibradora que gira. El giro de esta masa a alta velocidad es lo que provoca la vibración del volante. De acuerdo. ¿Y dónde se esconde todo esto? En el volante. Siempre se necesita un volante de 4 radios. Si es que el vehículo dispone del asistente de mantenimiento de carril, debe incluir este motor de vibración en este radio del volante. ¿Se aloja ahí? Exacto. ¿Se pueden sustituir los diferentes elementos? Si la cámara estuviese defectuosa, está claro que sería necesario cambiar toda la unidad de mando y la cámara. Si el motor de vibración estuviese defectuoso, sería necesario cambiar el volante entero, ya que el motor de vibración está fuertemente acoplado en el radio del volante y por lo tanto no se puede cambiar por separado.
El soporte negro de la cámara también se encuentra fijamente acoplada en el parabrisas, por lo que ante cualquier problema con dicha pieza sería necesario cambiar el parabrisas completo. De todas formas, ante cualquier problema, consulten con el ETCA y verifiquen los despieces. La sustitución de solo el soporte requeriría una gran precisión, por lo que no es posible realizarla en el servicio técnico. En producción se realiza mediante robótica para garantizar la precisión necesaria. Ya tenemos todo instalado en nuestro vehículo. ¿Qué posibilidades de ajuste tiene el conductor? Como hemos mencionado, puede conectar y desconectar el vehículo. Otras posibilidades las mostraré a continuación. Has traído otros 2 gráficos, ¿no es así? La opción temprano significa que antes de que la rueda toque las líneas viales delimitadoras, el asistente avisa con antelación. Temprano significa que antes de que la rueda toque las líneas delimitadoras del carril, se da el aviso, con la debida anticipación. Tarde significa que el aviso se da solo cuando la rueda toca las líneas viales delimitadoras del carril. Y la opción adaptable, como su nombre indica, hace que el asistente se adapte al ancho de vía. Si el carril es muy ancho, se avisa en cuanto la rueda se acerca un poco. Si el carril es estrecho y por lo tanto la posibilidad de llegar a estar cerca de las líneas delimitadoras aumenta, el asistente retarda el aviso. También avisará antes cuando se conduce por una recta que en una curva, dado que es más probable acercarse más a las líneas de delimitación. Esta es la primera posibilidad de ajuste. ¿Y la segunda? Es la vibración del volante. La vibración del volante es la segunda opción. Se puede regular la intensidad de la vibración. Esta puede ajustarse en débil, que permite percibirla claramente, mediana o intensa. Existen 3 posibilidades de regular la vibración del volante. Una vez están claros estos temas, Bernd, haremos participar ahora a nuestros telespectadores con la siguiente pregunta para comprobar sus conocimientos sobre el asistente de mantenimiento de carril. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál de las siguientes declaraciones acerca del asistente de mantenimiento de carril es correcta? La primera, la nieve en la carretera puede desconectar el asistente. La segunda, el asistente no puede utilizarse por la noche. La tercera, el asistente solo avisa si la velocidad es superior a 100 km/h. La cuarta, ¿se puede regular la intensidad de vibración del Lane Assist o asistente de mantenimiento de carril? ¿Creen que han acertado? Tranquilos, enseguida les indicaremos la respuesta correcta. Seguimos, Bernd. Como mencionaste antes, el asistente funciona con una cámara. ¿Pueden darse desafíos importantes en caso de niebla, nevadas fuertes o lluvia intensa? ¿Cómo reacciona en esas circunstancias el asistente de mantenimiento de carril? ¿Pueden surgir problemas? En las pruebas realizadas se analizaron estas circunstancias y los resultados fueron muy buenos. Esto quiere decir que cuando hay niebla, y esta no es muy densa, el asistente sigue funcionando. Quizás no se abarquen los 60 metros completos de visión de la cámara y ésta se limite un poco, pero sigue siendo suficiente para continuar trabajando. Y lo mismo ocurre cuando hay nieve o llueve. Si no es muy intensa, tanto la lluvia como la nieve, el asistente puede continuar trabajando con un campo de visión algo más limitado que de costumbre. Y si la niebla llega a ser más densa, el asistente se desactiva temporalmente, lo que se indica por el cambio de color del testigo de verde a amarillo en el cuadro de instrumentos. Respecto a la visión, ¿es posible para el asistente actuar de noche? Sí que es posible. Además, de noche es más necesario ya que se producen más situaciones de distracción. La iluminación del vehículo es suficiente para que la cámara reconozca las líneas de limitación del carril. Está claro, el asistente no tiene ningún problema para trabajar de noche. Pero, ¿existen situaciones en las que este asistente está limitado? Sí. Por ejemplo, la cámara trabaja buscando siempre contrastes y si no encuentra los contrastes entre las líneas delimitadoras de carril y la carretera, el asistente se desactiva. Eso puede suceder si la carretera está muy sucia o si hay nieve sobre ella. En tales circunstancias, ni el conductor ni la cámara pueden distinguir las líneas. También si el pavimento está húmedo y el sol está bajo. Se produce un deslumbramiento en la cámara y el asistente se desactivaría temporalmente. Otra situación en la que el asistente no funciona es en tramos de obras donde se han marcado diferentes líneas viales y éstas se solapan entre sí. Si el asistente no las reconoce claramente, se desactiva. Aunque, ojo, no se desconecta, sino que pasa el testigo a color amarillo. Así que en zona de obras el asistente no trabaja correctamente. Debido a que la meteorología a veces juega malas pasadas, por ejemplo, ayer tuvimos nieve aquí de repente, ¿qué sucede si el parabrisas se congela? No hay problema tampoco. El Departamento de Desarrollo ya pensó en ello y preparó una pequeña calefacción para el parabrisas que calefacta la pequeña área de visión que la cámara utiliza. He traído una muestra de ella. Es esta. Es una resistencia por la que pasa corriente y produce calor. Mostraré brevemente cómo queda en el soporte. La lámina se pega en el soporte y calefacta la ventana de visualización de la cámara, tal y como hago en las imágenes.
Esto ayuda de dos formas. Por un lado, cuando el parabrisas está helado por fuera, descongela el hielo y se elimina con el limpiaparabrisas. Por otro lado, cuando hay vaho en el interior, el calentamiento del parabrisas desde dentro lo elimina, lo que posibilita de nuevo una activación del asistente. Resumiendo, cuando la cámara reconoce demasiado poco contraste, activa la calefacción del parabrisas esperando que los contrastes vuelvan a aumentar y el asistente puede volver a trabajar. Está bien pensado. Sí. Gracias por aclararnos estas cuestiones. Pasamos a la pregunta que les hacía. La pregunta era cuál de las siguientes declaraciones es la correcta sobre el asistente de mantenimiento de carril. Recordemos que eran las siguientes. Las leeré. La respuesta A era: una vía cubierta de nieve puede producir la desactivación del asistente. Eso no es correcto. Exacto, lo has explicado muy bien. Puede inhibir el aviso, pero no desconectar el asistente. Recuerden, testigo en amarillo. Un 6,8% dice que el asistente no puede utilizarse en la oscuridad. Sí que es utilizable, por tanto, esta declaración es falsa. La tercera posibilidad es que el asistente de mantenimiento de carril trabaja a partir de una velocidad de 100 km/h. No es correcto, trabaja a partir de 65 km/h. Entonces lo lamento, un 34,5% ha respondido que era correcto. La velocidad de activación es 65 km/h. Justamente por estos motivos realizamos esta emisión. Y la última declaración, la D. Se puede ajustar la fuerza de vibración del aviso. Eso ha respondido casi un 33% de los espectadores, y es la correcta. La fuerza de vibración se puede ajustar en débil, media o fuerte. Exacto. Lo hemos visto antes en el gráfico. Para los que no sean muy sensibles, deberán ajustarse la versión más fuerte. Exacto. ¿Cuál tomarías tú? La media. ¿La media? ¿Sí? Creo que es la que escogerá la mayoría. Sí. Este ha sido el resultado. Muchas gracias por su colaboración. Ahora continuaremos con más detalle. ¿Cómo está integrada la unidad de mando en la red del vehículo? Concretamente en el bus CAN. La unidad de mando para el asistente, es decir, la unidad J759, depende del CAN Extended. CAN Extended es un CAN bus, por el que se comunican los asistentes a la conducción. También hay que decir que la unidad de mando es totalmente diagnosticable por el bus 5051. Los componentes del asistente que antes has presentado, ¿están todos integrados a la unidad de mando para el asistente de mantenimiento de carril? No, están distribuidos en el vehículo. Veo que quieres ir al otro lado. Sí, para aclarar tu duda. Entonces te seguiré. Hemos preparado otro gráfico. Muy bien. Para verlo con más detalle. Un componente sí que depende de la unidad de mando para el Lane Assist, y es la calefacción del parabrisas. Tiene sentido porque se encuentra muy cerca de la unidad de mando. Esta es la unidad de mando para el asistente de mantenimiento de carril o Lane Assist, y a través de un cable se suministra corriente a la calefacción del parabrisas cuando los contrastes de la cámara no son suficientes, tal y como ya hemos explicado. Muy bien. También tenemos el pulsador que activa el asistente. Recordemos que se encuentra en la palanca de intermitencias. Una lectura de este pulsador la realiza la unidad de control de la columna de dirección. Aquí la vemos. Unidad de control de la columna de dirección J527. Y tiene como tarea leer este pulsador. Y por último, para transmitir la advertencia, se necesita un motor de vibración. ¿Dónde se encuentra este? ¿Quién lo activa? Sospecho que nos lo vas a explicar ahora. Esa es mi intención. Esta es la unidad de mando para el volante multifuncional, que realiza esa tarea. Es decir, el motor está conectado eléctricamente a esa unidad de mando. La unidad de mando para el asistente de mantenimiento de carril decide cuándo se debe dar una advertencia al conductor. Esta decisión la toma esta unidad de mando y para que el motor de vibración se active, se comunica a la gateway a través del CAN Extended. La gateway traslada este mensaje al CAN Comfort que vemos aquí. A través del CAN Comfort llega la información a la unidad de mando de la columna de dirección. La unidad de mando de la columna de dirección debe comunicar entonces la activación del motor de vibración al volante multifuncional. Eso se efectúa mediante un cable de bus LIN. Entonces el volante multifuncional sabe quién debe realizar una advertencia y la unidad de mando activa el motor de vibración para el Lane Assist. De acuerdo. Es un largo camino, pero se realiza en milisegundos. Ya me lo imaginaba. Un largo camino no significa mucho tiempo. Es un tiempo de reacción muy corto. Exacto. Arriba aparece la palabra clave diagnosis. ¿Qué posibilidades de diagnóstico tienen a disposición los talleres en la localización guiada de averías? Las normales de todas las unidades de mando. Existen bloques de valores de medición muy detallados en los que se puede valorar la tensión de alimentación y el estado de los componentes que trabajan en el asistente de mantenimiento de carril. Podemos ver un ejemplo.
El calor de la unidad de mando. El sensor mide esa temperatura. En caso de sobrecalentamiento debe desconectarse. Eso se puede ver. El siguiente punto es la adaptación. Mediante la adaptación, todos los ajustes que ha realizado el conductor y que se han memorizado con la clave correspondiente pueden resetearse al ajuste de fábrica. También se encuentra la codificación. La codificación le indica a la unidad de mando en qué vehículo está, a qué mercado está destinada. Si el vehículo dispone de una unidad de mando para la regulación de la suspensión autonivelante, ya que las diferencias de altura de la suspensión se necesitan para el cálculo de la imagen. Eso es lo que podemos decir sobre el tema codificación. Y también tenemos la autodiagnosis, es decir, el asistente comprueba continuamente los componentes y memoriza las averías correspondientes, si algún componente no estuviera en orden. Y en la memoria de averías de nuevo se encuentra el programa de la localización guiada de averías para que en el taller se pueda ir directamente al causante de la avería. Respecto a las averías del asistente, ¿qué posibilidades tiene el conductor? ¿Se le dan indicaciones en el display central en el cuadro de instrumentos? Sí, se comunica al conductor por qué no está disponible el asistente en caso de avería. Existen 3 comunicados diferentes. Veámoslo en el siguiente gráfico. Uno es el texto Audi Lane Assist no disponible. Actualmente el sensor no tiene visibilidad. Este aviso se da cuando los contrastes son reconocibles. Se activa la calefacción del parabrisas y tras 30 a 40 minutos nota que los contrastes no son mayores, concluye que la causa debe estar en algún otro lugar. Entonces aparecería este aviso de error y el asistente se desconectaría. Después encontramos Audi Lane Assist actualmente no disponible. Este aviso se da cuando, por ejemplo, se dan temperaturas demasiado altas en la unidad de mando y el asistente debe desconectarse porque se teme que la unidad de mando se estropee. El cliente, al poco tiempo, cuando la temperatura se ha reducido, debe volver a intentar conectar el asistente. Exacto. Y el tercer aviso es error de asistente. Es decir, el asistente ha reconocido que algún componente del Lane Assist tiene un defecto. Podría ser o porque la unidad de mando, la cámara, el motor de vibración o el pulsador de la palanca de intermitencia están defectuosos. Es decir, este aviso aparece cuando hay un error de hardware. De ese modo el cliente tiene una idea de lo que sucede. Así debe ser, ya que él debe manejarlo. Una vez hemos considerado los detalles sobre el funcionamiento, la forma de trabajo, la diagnosis, tenemos otra pregunta, Bern. ¿En qué modelo se ofrece este asistente? Los primeros 2 modelos en los que se montará este asistente son el A6 y el Q7. Y posteriormente para el nuevo A4, el A5 y el A8. ¿A qué precio se ofertará? Es un tema muy importante hoy día. Tiene un precio muy competitivo y atractivo, similar al otro asistente conocido como asistente de cambio de carril y que Baesa puso a su disposición en la plataforma con el código 060531A. El precio en el mercado de Baesa es de 635 €, aunque por favor consulten con su Product Manager en caso de variaciones. Es un precio muy atractivo. Sí lo es. Seguro que también tendrá buena salida. Si se debe sustituir la cámara junto con la unidad de mando, ¿qué debe tenerse en cuenta al montar la nueva unidad? Creo que también hay algunos detalles a observar. Exacto. Al montar una nueva unidad de mando, el asistente debe calibrarse de nuevo. El tema calibración es un tema muy extenso que no podemos abarcar en esta emisión. Por ello, habrá una segunda emisión que Baesa pondrá a su disposición con el código 070620A. Presentarán detalladamente qué debe tenerse en cuenta al realizar una calibración y qué útiles se necesitan. Tengo curiosidad y no quiero dejarte escapar, Bern. Ya sabemos cuándo debe realizarse una nueva calibración del asistente. ¿Existen además otros casos? Hemos hablado de la sustitución de la unidad de mando. Exacto. También debe calibrarse si se sustituye el parabrisas o si se desmonta. Se debe garantizar que la cámara se asiente exactamente en la posición prevista. Es importante que se realice la calibración. También si se adaptan de nuevo los sensores que regulan la altura de la suspensión o cuando se calibra la convergencia del eje trasero, es necesaria una nueva calibración. La última pregunta sobre el tema calibración. En la siguiente emisión, 070620A, se darán más detalles, pero quizás puedas explicar en 2 o 3 frases qué sucede en una calibración. Se puede comparar muy bien con el calibrado de la cámara trasera del Park Assist. Quizá los compañeros recuerden que el calibrador para la cámara de marcha atrás se situaba alineado detrás del vehículo. En este caso, se coloca el calibrador de pie delante del vehículo. Como ven, es parecido en apariencia con el fondo negro y algunos círculos blancos. El principio es sencillamente que el calibrador se alinea exactamente con el vehículo como si fuera para una salida recta. La cámara hace una foto al calibrador alineado y compara la desviación de los círculos en ese instante con la posición que debería tener en el caso que estuviese bien montada.
A partir de ahí, el asistente puede calcular las desviaciones de las posiciones erróneas y puede compensarlas durante la conducción. Es decir, no se prevé un ajuste mecánico, sino que los errores detectados se corrigen en el software. Está claro que se trata de un tema muy extenso y muy importante para la seguridad. Por ello se emitirá una ITV próximamente con el código que saben. Retomamos el tema de hoy, el Lane Assist o asistente de mantenimiento de carril. ¿Existe un autodidáctico a disposición de los técnicos? Exacto. Los espectadores tienen a su disposición el autodidáctico 398, traducido también del alemán al castellano. Se puede consultar aquí toda la información relacionada con el asistente. ¿Quién es el autor de la obra? Lo he escrito yo mismo. Eres muy humilde, no ibas a mencionarlo. Seguro que tuviste mucho trabajo. Yo lo he ojeado y realmente es muy bonito, con muchos gráficos y muchos detalles. Me alegro de que te guste. Buen trabajo. Teleespectadores, si tienen preguntas pendientes sobre el tema de hoy, tienen la oportunidad ahora de resolver dudas. La primera nos llega de Stefan Schaff, quien quiere saber si al realizar un cambio de carril debe dejarse el pulsador de la palanca de intermitencia de forma fija o es suficiente con pulsarla brevemente, lo que se conoce como intermitencia de cambio de carril o confort. Es suficiente con la intermitencia del modo confort. También si se abandona el carril hacia la derecha y la intermitencia señalara a la izquierda. Eso también inhabilitaría el aviso del asistente temporalmente. De acuerdo. André Laux, de Halbich, pregunta si el asistente se puede equipar a posteriori. No se puede equipar el asistente a posteriori. La causa es que en el volante no hay ningún motor de vibración montado. Si se dispone del Q7 actual y se quisiera equiparlo con este asistente, seguramente sería realizable mecánicamente, pero económicamente supongo que no sería rentable. Es decir, la discrepancia entre el precio de compra del asistente o un reequipamiento es abismal, ¿no es así? Se necesita una nueva gateway, parabrisas, una unidad de mando, una nueva palanca de intermitente, es decir, deben sustituirse muchos componentes. Económicamente es muy costoso. Haces bien en explicarlo. La siguiente pregunta es de Mike Seifert. Si el ancho del carril debe ser mínimo 2,5 metros, ¿no se puede utilizar el asistente en carreteras más estrechas con limitaciones de carril, donde el peligro de salirse del carril es aún mayor? En carreteras normales con líneas de delimitación se supone que el ancho del carril será mayor de 2,5 metros. En un carril menor de 2,5 metros no sería utilizable. Aunque el asistente esté conectado, quedaría desactivado. La siguiente pregunta es de Bernd Jessel. Pregunta si el asistente funciona también con líneas viales de delimitación amarilla, como por ejemplo las que existen en Austria. Sí, la cámara es de blanco y negro. Trabaja con contrastes claro-oscuro, por lo que el asistente le da igual el color de la línea vial. Perfecto. Mike Schaefer pregunta, ¿debe probarse el motor de vibración en el diagnóstico de actuadores? Mediante el diagnóstico de actuadores se puede comprobar el motor de vibración y también la calefacción del parabrisas. Respectivamente se pueden activar y comprobar con la unidad de mando los dos componentes. La siguiente pregunta es de Sven Müller. ¿Qué sucede con la radiación del sol sobre la cámara? Buena pregunta. Dinos qué sucede con la radiación del sol sobre la cámara. ¿El calor? Sobre la radiación solar, el sol en posición baja puede dar problemas, tal como antes explicamos. ¿Cómo lo detecta el conductor? El testigo se pone en amarillo y el asistente no emite señal acústica. Si el pavimento está húmedo, si hay charcos y el sol se refleja en ellos, se produce un deslumbramiento y posiblemente el asistente deje de trabajar temporalmente. En ambos casos, puede producirse una desconexión del asistente temporal. Respecto al calor, si la unidad de mando estuviera a una temperatura superior a 95 grados Celsius, el asistente se desconectará hasta que se vuelva a enfriar. A lo que también debo añadir que el umbral de temperatura se ha seleccionado concienzudamente. En funcionamiento normal no se alcanzan los 95 grados dentro de la unidad de mando. Para ello hay un sensor específico. La siguiente pregunta es de Jens Pioch. ¿Se memorizan los ajustes del asistente de mantenimiento de carril en la llave del vehículo correspondiente? Sí, se memoriza si el asistente está conectado o no, cuál es el momento de aviso, la vibración del volante, etc. Es decir, cuando se vuelve a arrancar el vehículo con la llave, los ajustes memorizados vuelven a activarse. Siguiente pregunta sobre el tema calibración, que hoy hemos mencionado brevemente. Tras sustituir la batería o tras desmontar la unidad de mando, ¿debe calibrarse de nuevo? Y tras desmontar la unidad de mando sin sustituirla por una nueva, sino siendo la misma, ¿se debe también calibrar de nuevo? Te aconsejo respondas por partes. Primero sobre la sustitución de la batería. Al sustituir la batería no debe realizarse una nueva calibración. Los parámetros se memorizan. Es decir, por desconectar el borne 30 no debe volverse a calibrar de nuevo. Si la unidad de mando se ha extraído y sin cambiarla se vuelve a montar, tampoco debe volverse a calibrar.
Solo cuando se desmonta el parabrisas es necesaria una calibración, pero no al desenclipsar la unidad de mando. Está claro. La siguiente pregunta es de Peter Asmussen. Es referente al mismo tema. Se nota que interesa. Sandor Fritze. En caso de impacto de piedra en el parabrisas, en la zona de visión de la cámara, ¿puede repararse el impacto de piedra? Depende del tamaño del impacto. Si el daño es mínimo, diría que sí. Y si es demasiado grande, no lo aconsejaría. No puede responderse con precisión. Depende de cada caso. Exacto. Tenemos más preguntas. ¿El útil para calibración del asistente, el calibrador, es obligatorio? No, no es obligatorio. Se puede compartir con varios talleres. Pero antes verifiquen con su importador, en este caso, Baesa. Creo que todas las preguntas ya están claras. Me alegro. Me ha encantado estar contigo, Bernd. A mí también. Debemos despedirnos de ustedes. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Adiós.